pegan aquí y ahí. Desde Lambo. Sí, Lambo. Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra segunda charla sobre la santidad que se lleva a cabo aquí en nuestra Rectoría de San Antonio de Padua. En esta ocasión, el tema, el camino para llegar a la santidad, tiene como ponente a nuestra querida hermana Sor Isabel Vargas. Ella es perteneciente a la Orden de las Hermanas Josefinas, maestra en educación primaria, licenciada en pedagogía, maestra en pastoral de espiritualidad y valores humanos, y unos cuantos diplomados según sus propias palabras. Les damos también la bienvenida a quienes nos siguen virtualmente y esperemos que esta charla sea de mucho provecho. Gracias, hermana. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto, como siempre, Padre Juan Carlos, pues estar con ustedes, estar en esta comunidad que tan calurosamente, como señalaba el Padre Jesús el otro día, pues nos reciben. Sí, muchas gracias. Y pues queremos solamente compartirles algunas cosas, algunas ideas importantes sobre este tema que el Padre ha querido que se trate, que es la santidad. El día de ayer, ¿qué aprendieron? Cuéntenmelo todo. ¿Quién me dice algo que haya aprendido el día de ayer? Así es. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Pues como el proyecto de santidad es de Dios, pues encomendémonos a Él y a su Santo Espíritu para que Él nos regale lo que esta tarde quiera regalarnos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don del Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, tú quien pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende en tu amor nuestros corazones. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues exactamente, yo estuve un poquito nada más atendiendo un ratito la conferencia del Padre.
y me pareció bastante interesante lo que oí, porque como estaba tan mal la internet, pues ya no pude ver más. Pero bueno, siguiendo en este tono lo que él decía, miren, la santidad efectivamente es un proyecto divino. ¿Por qué? Porque nuestro origen es divino. El origen de ustedes y mío y del Padre y de toda la humanidad es un proyecto divino. Él es el que nos ha dado la vida. Él es el que nos tiene aquí. Entonces, eso lo tenemos que valorar muy grandemente. ¿Por qué? Porque ustedes y yo, antes de que estuviéramos aquí, estábamos ¿en quién? En Dios. Estábamos en Dios, ¿sí? Entonces, este origen para nosotros es muy importante. Nuestro origen es divino. Por lo tanto, en una conclusión, nuestra meta es divina, ¿sí? Entonces, en una X momento de la historia, te manda a ti, aquí a la tierra, y te da tus papás, ¿sí? Aquí llegas. Entonces, Dios te manda a la vida, ¿para qué? Para que camines. Me llamó la atención el tema, ¿sí? El camino de la santidad. ¿Cuál es el camino de la santidad, amigos míos? Pues es el mismo. Dios me manda a la vida. ¿Y qué es la vida? Es un caminito que me va a llevar ¿a dónde? A Dios. Entonces, nuevamente, regresaremos a Dios. ¿Qué es el camino entonces de santidad? Es la misma vida. Pero para eso, les tengo una gran noticia, que Dios no nos manda hacia la vida, como ustedes tampoco mandan así a la escuela a los chamaquitos. Para que ellos vayan a la escuela y los inscribieron en no sé dónde, ¿qué les dan para que lleven? ¿Qué llevan? ¿Qué llevan a la escuela? Su mochila. Y en esa mochila, ¿qué les ponen? Los cuadernos, los libros, el lápiz, la estuchera y demás. Y luego además les ponen otra mochilita pequeña. ¿Cómo le llaman? Lonchera. ¿Y en la lonchera qué les ponen? ¿Qué le ponen? Su torta, su refresco o lo que ustedes tengan, o cogen el refrigerador, lo que encuentres y guárdalo allí. Fíjense, eso hace un padre o una madre normal, podríamos decir, de la tierra. Imagínense qué no hará nuestro Padre Dios. Entonces, cuando nos manda la vida, oh sorpresa, también nos da nuestra mochila. Y en esa mochila nos da 3 cosas fundamentales que van a servir para que nosotros caminemos adecuadamente y lleguemos a la meta. ¿Y saben ustedes qué nos pone en nuestra mochila? Miren, es una mochila que tiene sus apartados, como esas que llevamos a veces de rueditas, que tienen un apartadito, otro apartadito, para que ahí empecemos a guardar nuestras cosas, ¿sí? Entonces, en la mochila, en el primer apartado, él depositó 3 cosas fundamentales para nosotros, como sus hijos o sus hijas. ¿Saben qué puso ahí? Puso la inteligencia, puso la voluntad y puso la libertad. 3 elementos fundamentales que son indispensables para que cualquier ser humano circule adecuadamente en la vida. ¿Por qué nos dio la inteligencia? ¿Qué es la inteligencia?
La inteligencia es el don natural que nos hace descubrir la verdad. Por eso después Jesús nos dirá, la verdad os hará libres. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la verdad para nosotros es la luz natural que nos va a guiar en la vida. La verdad. Por eso somos inteligentes. Para eso nos sirve la inteligencia. Lo que es verdad para la inteligencia y no la podemos engañar, curiosamente. Luego nos da, ahorita no me voy a detener mucho en explicarles todo lo que significa cada uno de estos apartados, porque sería el curso de una catequesis completa. ¿Sí? Después otra virtud, otra cualidad nos da la voluntad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad nos hace caminar en la vida. Para eso la necesitamos. Cuando no tenemos voluntad y nuestra voluntad está fatal, caminamos, hacemos. Por eso necesitamos la voluntad. Pero sépanse que la voluntad en un individuo o en una persona se forja y se fabrica en la adversidad. Muy mal hacemos las mamás y muy mal hacemos los papás, dejando a los chamacos que hagan lo que se les da la gana. Eso no forja la voluntad, amigos. La voluntad es de que es esto y es esto. Y la sopa es la sopa y hay que comerla porque te hace bien. Déjalo, ya se la comerá cuando pueda, ya cuando sea grande, ya aprende. No, ese es de abajo. Pero bueno, ahí no nos entretenemos tampoco en la voluntad, porque es un tema también bastante serio. Y por último, en esa mochilita de la vida nos dio la libertad. Que dice, no sé para qué nos hizo libres el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la libertad? Es la capacidad que tiene el ser humano para elegir. Pero elegir sin la inteligencia y sin la voluntad no funciona. ¿Cómo la ven? Entonces, 3 elementos fundamentales para que tú circules adecuadamente en la vida. Y luego, más adelantito, fíjate que además te mandó en un espacio muy concreto una familia. Y si tienes muy buena suerte, te mandó a una familia católica, cristiana, practicante. Y pues los que estamos aquí, pues fuimos bautizados chiquitos, que ni nos dimos cuenta. ¿O tú te diste cuenta, padre? Pues no. ¿Usted se dio cuenta? No. Nos llevaron a bautizar. Entonces, fíjense, nos da el Señor en la mochila una ciudadanía. Y en esa ciudadanía, en la que nos adopta, lo que les decía el padre ayer, el bautismo es fundamental, porque ese es en la mochilita de la vida, ese es el otro apartado que nos pone el Señor, porque lo vamos a necesitar para circular adecuadamente. Y por eso en nuestro bautismo nos da la fe, la esperanza y el amor. ¿Sí? La fe que tiene que ver con la inteligencia. La esperanza que tiene que ver con la voluntad. ¿Sí? Y el amor que tiene que ver con la libertad. ¿Sí? Entonces, segunda cosa que tenemos en nuestra mochilita es eso. ¿Para qué? Para que podamos circular. Y luego todavía tenemos en nuestra mochilita otro apartado. ¿Sí? Es el apartado vocacional. Para que tú desarrolles y respondas al Señor en una vocación por su grandeza, por su amor hacia nosotros, nos da los elementos que necesitamos para desarrollarla. Fíjense, al matrimonio
¿Qué es el matrimonio? Por eso a mí cuando los ponen aquí, a ambos, a la pareja, ambos, muchacho y muchacha, les dicen que tienen unos padrinos de qué. ¿Y velación de dónde viene? De vela, de vela. Entonces fíjense la importancia que tienen esos padrinos de velación, ¿sí? Entonces imagínate que el sujeto trae su vela y la sujeta tiene su vela. ¿Dos velas alumbran más que una? Sí, por supuesto. Entonces vean lo que nuestro Padre Dios nos regala, ¿sí? Que esa unión de fe sea capaz de alumbrar a la familia que le regale. Y va a ser la capacidad que van a tener para alumbrar. Pero el día de hoy hay esto. Imagínense cómo está el alumbrado para esa familia cuando falta una. ¿Sí? Entonces, estos dones los regala Dios para desarrollar la vocación a que son llamados. ¿Cómo lo ven? Imagínense la unión de dos fuerzas, de dos cabezas, de dos voluntades, de dos inteligencias, ¿sí? De dos libertades, que son capaces de transmitirlo y de orientar y de llevar al buen camino a la familia que Dios le va a dar. Ah, señoras mías. Pero, por ejemplo, yo a veces pienso en la vocación sacerdotal y pedimos mucho por los sacerdotes, porque el orden sacerdotal, hagan de cuenta que en la mochila de ese sujeto llamado al orden de los presbíteros, al orden sagrado, le dan una vela más grande que este cirio que tenemos prendido aquí atrás. Ese es lo que Dios le regala al sacerdote. ¿Y saben para qué es? Para iluminar a una porción del pueblo de Dios. Por eso aguas, cuando un sacerdote se le apaga su velita o su velota, se lleva de paso la fe de quién. Díganme, ¿de quién? ¿De quién, padre? De su comunidad, del pueblo que tiene la obligación, porque se le da esa velota para que ilumine a esta porción que le es encomendada, una porción de los hijos de Dios que se llama la Iglesia. Entonces, y ahí va en la mochila. Y a ese sujeto llamado sacerdote le pone nuestro Padre Dios en su mochila todos los elementos para desarrollar lo que le está pidiendo por vocación, a lo que está llamado. ¿De acuerdo? A la religiosa lo mismo, ahí le pone la capacidad de vivir pobreza, castidad y obediencia, que tienen que ver con fe, esperanza y caridad y con inteligencia, voluntad y libertad. ¿Para qué? Para que esa sujeta camine por aquí. Pero fíjense que además, como les decía el padre ayer, no nos mandó solitos. Por su gran amor a este hombre que él creó, le da a su propio hijo, ¿sí? Y en la plenitud de los tiempos envía a su hijo, a su primogénito, a lo que más quiere Dios, para que sea el que nos ayude a iluminar el camino y que nosotros lo sigamos. ¿Cómo lo ven? Y además, les digo, Dios es padrísimo cuando uno lo experimenta como padre. Porque no crean que nada más nos mandó ahí, sí, ahí váyanse, y ahí está su mochilita, y ahí está su inteligencia, y hagan lo que se les da la gana. No sé si se hayan fijado, si yo voy de aquí a Toluca, o si van ustedes de aquí a Cuernavaca, a lo largo del camino, ¿ustedes qué encuentran? Señales, ¿verdad?
¿Y esas señales para qué son? ¿Para qué? Para guiarlos. ¿Y para qué más? Para prevenir, ¿qué más? Y para que tú llegues sano y salvo a donde tienes que llegar. Pues fíjense que Dios, para que nosotros fuéramos santos, nos dio las señales de la vida, las señales de este camino. ¿Y cómo se le llama? Díganme cómo se les llama. Los mandamientos que le dio aquel sujeto llamado Moisés son las señales del camino de santidad de un cristiano. Si un cristiano sigue esas señales, ¿llegará a la meta? ¿Ustedes qué dicen? Que sí, que sí. Entonces, no, los mandamientos no son porque se le ocurrió a Dios ponernos el pie y decir, a estos me los someto y aquí están. No, son para que nosotros lleguemos sanos y salvos a nuestro destino. Esa es la función de los mandamientos. Que nosotros en el catecismo apréndanse los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley de Dios? Son 10. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. No jurarás el nombre de Dios en vano. Santificarás, etcétera. Son para eso. Y a veces nosotros no los alcanzamos a dimensionar. Y luego fíjense, en nuestra mochilita pequeña, porque también, como ustedes se los dan para ir a la escuela, en nuestra pequeña mochilita de lonchera, nos da lo que vamos a ir necesitando para que no nos quedamos a medio camino. ¿Y saben cómo se llama eso que va en nuestra loncherita? Se llaman los sacramentos. Los sacramentos son vida, es la vida. Entonces, los sacramentos, imagínense el sacramento de la Eucaristía. Cuando nosotros dimensionemos lo que es la Eucaristía, no nos comportaríamos como a veces lo hacemos. Que venimos al banquete y nos quedamos sentados. Hagan de cuenta que ustedes invitaron a alguien o a su comunidad a la fiesta y que todo mundo le pasa el plato. Aquí está tu plato, muchas gracias. Aquí está tu plato, muchas gracias. Aquí está tu plato, muchas gracias. Y no se lo reciben. ¿Cómo se sentirían ustedes? Imagínense nuestro Padre Dios cuando nos está ofreciendo en el plato a su propio Hijo. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y nosotros tranquilamente decimos no. Aguas. Es el alimento que el Padre nos ofrece para que no nos quedemos en el camino. Tan solo pensando, por ejemplo, en el sacramento de la unción de los enfermos. Hagan de cuenta que la unción de los enfermos, ya después de mucho caminar aquel santo cristiano, llega el momento en que se cansa y dice, ya no puedo caminar. Ya ahora sí me siento porque ya no puedo caminar. Entonces viene el sacramento de la unción de los enfermos y lo que potencializa es su esperanza. Y le dice, cristiano, esta no es tu meta. Ánimo, levántate, sigue caminando, porque la meta es esta. Por eso, la unción de los enfermos no es para difuntitos. ¿O si es para difuntitos? Pues no es para difuntitos. Es lo que potencializa la esperanza del cristiano. Y no solamente la esperanza, también la fe y también el amor. Imagínense lo que le regaló en su mochilita pequeña al matrimonio. Al matrimonio le regaló el amor. ¿Y qué hacemos de él? Hacemos igualito que los chamacos hacen en la escuela a veces.
no se lo comen, lo tiran, lo desperdician o lo regresan todo horrible y maltratado a la casa. Como decía el padre Juan Carlos en una ocasión, en una velada, cuando hablaron de las tortas. ¿Sí? Allá hace, como dices tú, van a cumplir 2 años. Hace mucho tiempo cuando platicaban de las tortas que nosotros llevábamos a la escuela. Bueno, las tortas que llevas en la vida, ahí te las puso nuestro Señor. Ahí te las depositó. Ahí las tienes. ¿Sí queda claro? Queda claro que entonces Dios no nos puede, créanmelo, no nos puede pedir nada que antes no nos haya dado. Si Él nos pide que tengamos vida, es porque ya no la dio. Y si quiere que lleguemos allá, es porque tenemos los elementos para llegar. Pero nosotros, tercamente, en lugar de seguir para acá la flechita, para acá, intentamos siempre desviarnos del camino. La desviación del camino, del proyecto divino, se llama el pecado. Y que a veces le ponemos cuernos y a veces le ponemos no sé cuántas cosas. ¿Sí? El pecado es lo opuesto al proyecto divino, nada más. Yo tengo que llegar acá y yo no quiero llegar allá. Me voy para acá. Oye, pero si vas a Cuernavaca, ¿para qué agarraste para Puebla? Pues, sí, ese es el camino de santidad. Por eso, miren, dice, un día me encontré una definición muy simpática de lo que es un santo. Aquí San José, acá nuestra Madre Santísima, allá nuestro amigo San Simón, allá, a ver a quién más tenemos, aquí a nuestro santo patrón de esta iglesia. Ahí tenemos a San Benito, allá tenemos a Gabriel, a San Miguel, ¿sí? Así. Y decía esta definición, dice, miren, Dios tiene predilección, sí, pero tiene predilección por todos sus hijos, por todos. Como Dios no hace excepción de personas. Él nos ama a todos, al que está tirado en la calle, al borracho que está por allá, a todos. Pero dice, Dios tiene predilección por todos sus hijos, pero solamente algunos hijos tienen predilección por su Dios. Y esos son los santos canonizados. La pregunta es, ¿cuánta predilección tengo yo por Dios? ¿Queda clara? ¿Preguntas? ¿Aclaraciones? ¿Qué quieren que más les explique? Esto es todo un proyecto de catequesis. Esto se puede desarrollar y profundizar hasta donde uno quiera, ¿de acuerdo? Pero así muy sencillamente, y para que un niño de primaria y de primera comunión, y un joven, y una señora mayor, entendamos cuál es el camino de la santidad, es el mismo camino de la salvación. Es el mismo proyecto que Dios tiene para ustedes y para mí. ¿Queda? Y muy sencillo, o sea, no necesitamos ser demasiado teólogos para entender esto que Dios nos regala y nos ofrece diariamente. Preguntas, señoras, preguntas, señores.
Si ustedes gustan hacer alguna pregunta, algún comentario a Sor Isabel, es el momento de hacerlo. Aprovechemos esta oportunidad, ya que la experiencia de Sor Isabel pues, es amplia. Y allá al fondo. Buenas tardes, mi nombre es Marta y la pregunta es si pudiera hacer alguna recomendación de un libro o algo a donde uno pudiera continuar lo que usted ya inició. Un libro. Un libro. Vamos a ver un pequeño video de uno de nuestros obispos muy queridos, el primer obispo de Veracruz, que hizo todo un documento precisamente sobre la santidad. Sí lo hay, pero así como yo se los he explicado, no lo he encontrado todavía. Y siempre me han dicho, escribe, pero nunca he tenido tiempo de escribir. Y a lo mejor tengo la pluma un poco oxidada. Muchas gracias. ¿Alguien más? Padre, ¿algo que quieras decir? No, más bien es una pregunta. ¿El camino de la santidad entonces es para todos, para algunos, solo para los sacerdotes, las monjitas, los obispos? Porque, ¿o para quién es ese camino? Es para todos, porque todos tenemos vida. Todos tenemos vida. Y el Señor va a salvar aún a los que no son católicos, también. Porque además, quieren que les diga yo, nos depositó en nuestra inteligencia y en nuestro corazón a Pepe Grillo. Pepe Grillo, ¿sí se acuerdan quién era Pepe Grillo? Sí, pues eran nuestros cuentos de antaño, ¿sí? ¿Qué era Pepe Grillo para aquel niño? La conciencia, exactamente. Entonces, la conciencia es la que te hizo inteligente, sí. Te hizo con voluntad, sí. Te hizo con libertad, sí. ¿Eso mismo se lo dio a los musulmanes? Sí, sí. ¿Y les dio conciencia? También. Entonces, yo creo que por eso es que decían allá al inicio del Concilio Vaticano II que las semillas del Verbo estaban implantadas en toda la humanidad. Entonces, el proyecto de santidad es para todos. Dígame. Sí, es importante aprender y prepararnos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego encontramos sectas, ¿sí? Por ejemplo, pasan por su casa de usted y me dicen, es que ustedes se postran ante los santos. Le digo, mire, todos podemos ser santos, porque Dios nos llama a la santidad. No como que si somos cualquier persona, no, sí. Dios nos llama a esa santidad. ¿Sí? No solamente. Acuérdense que esos números son figurados, son figuras en la iglesia. El proyecto divino es que, dice el Evangelio, que todos los hombres se salven, que todos los hombres se salven. Entonces el camino de la salvación es el camino de la santidad. Y ayer por eso ya no quise repetirles tanto lo que el Padre les dijo. Es Dios mismo que te ayuda, que te lleva, que te carga, que te lleva de la mano, etc. El proyecto divino es divino, sencillamente. ¿Y quiere que nos salvemos? Sí. ¿Y quiere que estemos aquí? Sí. Por eso, miren, a veces nos duele un montón la pérdida de nuestros seres queridos. Ay, se me murió y ya no lo voy a poder ver.
No, pues miren, lo único que sucedió con ese mi ser querido es que abrió la puerta y llegó a la meta. Llegó a la meta. Ya después de la meta ya no, ya entra. Y por eso les digo, así me da la impresión de que cuando nosotros nacemos, vamos como en filita. Esa es nuestra vida. Nos tocó en este momento histórico, en este contexto, y vamos caminando. Y atrás de mí va otro y adelante van otros. Entonces, cuando llegamos a la meta, ya no, ya llegamos. Ya el corredor ya llegó a la meta. Entonces, ¿por qué me voy a poner triste? Porque mi padre o mi madre llegaron a la meta. ¿Cómo lo ven? Es llegar a la meta, es llegar al Padre. Pero debemos de llegar de la mejor manera. ¿De acuerdo? Y por eso les digo, Dios nos dio un montón de cosas en nuestra mochila y en nuestra mochilita, en nuestra lonchera, para que lleguemos. No nos puede pedir santidad cuando no nos haya dado los elementos para ella. No le puede pedir a un santo sacerdote que sea sacerdote y que haga lo que debe de hacer si antes no le dio los elementos para ello. ¿Cómo lo ven? Como a un padre o una madre no le puede pedir lo que no le ha dado antes. Entonces la santidad es hacer bien lo que tenemos que hacer. Vivir lo que tenemos que vivir. Hacer lo que tenemos que hacer. Realizar el proyecto de Dios en mi vida. Eso es la santidad. Si vemos lo que hicieron los santos, pues hay santos que dicen, pues quién sabe qué tanto hizo. Este último beato italiano, ¿cómo se llama? Carlos Acutis, sí. Él decía y pasaba todos los días a la misa, porque decía que la Eucaristía era una verdadera autopista al cielo. Eso era para él la Eucaristía. Y véanlo, ahí va. Entonces podemos decir, hermana, que también hay que educar la libertad, también hay, así como la voluntad y así como cultivamos la inteligencia, tenemos que darle una... Mira, la libertad tiene como hermana y fundamento la responsabilidad. ¿Sí? Son hermanitas. Si tú tienes y ejecutas tu libertad nada más porque se me da la gana, pues aguántate. Decía un santo obispo, don ¿cómo se llama? Fue obispo murió en Tepic. Ya ahorita se me olvida su nombre, pero él decía, fue mucho tiempo auxiliar de la Ciudad de México, Ricardo Bati Urquide, don Ricardo Bati. Ay, un día ya cansado dice, bueno, mira, pórtate como quieras, pero aguántate como te va. Y yo estuve de acuerdo en eso. Dije, tiene toda la razón. Porque nos portamos como se nos da la gana, pero no nos aguantamos como nos va. Ay, Señor, ¿por qué me mandaste esto? Ay, Santísima Virgen, ahora intercede por mí. Ay, pues mira, cuando intercedieron por ti, cuando te dieron los elementos, los desaprovechaste por tu libertad irresponsable. Por eso les digo, pues el Señor nos da todo lo que necesitamos para llegar a Él. Pues bueno, hasta ahí le dejo. Si no hay más preguntas, para que podamos ver este pequeño video, que les digo, es una síntesis de un libro del señor Lona.
¿Mande? ¿Qué? Ah. Miren, es un pequeño extracto de el libro, de una parte del libro del señor Lona, en el que explica de una manera también muy sencilla cómo podemos ver la santidad, ¿sí? Y ahorita lo van a ver. Cómo explica también la santidad. Entonces, para que ustedes tengan también lo que vieron ayer con el Padre, lo que ven ahorita con Sor Isabel, y esta es una síntesis que nos da Eclesial, ¿sí? Es que cuesta a veces trabajo borrar. Les voy a ayudar yo a leerlo. ¿Les parece? Para que lo podamos compartir todos. Dice así: en Jesús Dios nos llama a la santidad. Objetivo: prestaremos atención a la voluntad de Dios de hacernos santos y decidiremos ser cristianos que buscan verdaderamente la santidad. Para entrar en materia, primera pregunta: ¿qué cosa es la santidad y cómo se obtiene? Segunda pregunta: ¿son los santos gente del pasado o también hay en la actualidad santos vivos? Tercera pregunta: ¿conoces a alguien que de veras quiera ser santo o santa? Dios se hizo hombre para que el hombre llegara a Dios. La entrada del Hijo de Dios a la humanidad tuvo un fin muy claro: que el hombre pueda llegar a participar de la vida de Dios, poniendo a su disposición todo lo necesario para quien lo quiera alcanzar. Por su encarnación, Dios participa de nuestra naturaleza para que nosotros podamos participar de su naturaleza divina. En cierto modo, ser como es Dios. Participar de la naturaleza divina es tener las mismas cualidades que Dios tiene, las mismas relaciones que Dios tiene
y las obras que Dios hace. Estas cualidades que Dios tiene son amor, verdad, justicia, energía, laboriosidad, etc., pero tenerlas al modo humano. Sobre las relaciones que Dios tiene se refiere a las relaciones de hijo con el Padre, relaciones de ser poseído por el Espíritu Santo, pero tenerlas según la capacidad humana. Y sobre las obras que Dios hace se refiere a la misericordia, el perdón, la enseñanza, etc., pero hacerlas al modo humano. En resumen, ser santo es pertenecer a Dios plenamente, es participar de lo que Dios es. El ser cristianos no es para otra cosa, sino para llegar a la santidad. Nadie que no aspira a la santidad ha entendido en qué consiste el ser cristiano. Significado de la santidad. La santidad de Dios. La santidad es un privilegio de Dios, y todo el que llegue a la santidad lo hace por regalo de Dios. Santidad quiere decir, desde luego, sin pecado. Por eso Jesús les dijo a los judíos que lo rechazaban y le discutían su doctrina: ¿quién de vosotros puede probar que soy pecador? San Juan, capítulo 8, verso 46. Jesús es santo porque está lleno de Dios. Es Dios. La santidad de Jesús está en el amor con que amó a su Padre y a todos y a cada uno de los hombres. Su santidad significa también el estilo de vida que vivió Jesús. Él siempre estuvo lleno de Dios, más aún, es Dios, y es, junto con su Padre y con el Espíritu Santo, la misma santidad. Todavía su vida humana en esta tierra es un ejemplo claro de la santidad. Toda su vida humana es un ejemplo claro de la santidad, de la vida de Dios al estilo humano. Él dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Él nos enseñó las bienaventuranzas que son fruto de su propia experiencia. Esa es la vida a la que estamos llamados, los que hemos decidido ser cristianos. Jesús nos enseñó una regla muy sencilla para llegar a la santidad: hacer la voluntad de Dios. Jesús hizo de su vida un continuo realizar la voluntad del Padre. El que me ha enviado está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Juan 8:29. El que siempre está con el Padre piensa como el Padre. Ama, trabaja, tiene misericordia, construye, tiene paciencia, etc., como el Padre, que es el único santo. La santidad es el amor mismo de Dios. La santidad significa, sobre todo, el amor con que Cristo nos amó. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Si Dios es amor y Dios es la santidad es el amor. Por eso, quien quiere ser cristiano a fondo tiene que esforzarse por amar, y sobre todo por amar como Jesús nos amó. Os doy un mandamiento nuevo, que como yo os he amado, así os améis también vosotros, los unos a los otros. Juan 13:34. Santidad es entregarse libremente a hacer el bien verdadero a los demás. Y esta es una definición del amor. Todos podemos amar,
pero debemos permanecer en el amor. Permanecer en el amor siempre será un regalo de Dios que nos tenemos que esforzar en recibir, en cuidar, en ejercitar y en volver a pedir constantemente. Ser santo es imposible para las solas fuerzas humanas, pero la santidad nos la comunica Cristo mismo, la regala a quien le cree. La santidad está al alcance de todos. Solo necesitamos querer recibirla, pedirla a Jesús y ponerla en práctica a cada momento. Estamos llamados a la santidad. Lo mejor que podemos hacer en esta tierra es vivir la vida de Dios en nuestra naturaleza humana. Nuestro esfuerzo es necesario. Con él ponemos en práctica la santidad que nos va dando Jesús. Reflexiona. ¿Tienes verdadera decisión de llegar a la santidad que Jesús quiere darte? Si es Jesús quien pone en ti su santidad, ¿por qué entonces son necesarios tus esfuerzos? ¿Cómo vas a responder a Jesús que te amó y se entregó por ti? Encuentro con la palabra de Dios. Gálatas 2, 15 al 21. Memoriza. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Repite frecuentemente. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Primera de Tesalonicenses 4:3. Trabajo personal. Lee, medita y actúa. Es un proyecto. Efesios 4:17-32. La vida nueva es vida según Dios. Y así demás citas. Próxima sección, la Pascua con el capítulo 8. Ahí está el que se llama Jesús. Lo que me preguntaba Jesucristo se llama, ¿sí? Bien. Pues ya vimos cuál es el camino y ya vimos qué es la santidad. Por eso les digo, Jesucristo pues lo hace todo, pero necesita también de nuestra cooperación. Lo que Él nos va dando en cada sacramento, pues es Él mismo. Imagínense en el sacramento de la confirmación. Lo que se nos entrega es su Espíritu. El Espíritu de Jesús, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Pero para qué es? Si lo guardamos y ya ni nos acordamos de Él. ¿Sí? Entonces les digo, Dios nos va, a través de los sacramentos, nos va dando el alimento para que caminemos. Porque la santidad es proyecto divino. Pues muchas gracias, Padre, por haberme invitado y pues espero que haya quedado pues por lo menos una cosita clara para que ustedes también la transmitan, ¿sí? Porque el camino de la salvación es para todos. Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga y que tengan una bendecida noche. Muchísimas gracias, Sor Isabel. Ha sido un verdadero placer tenerla aquí con nosotros una vez más. Esperemos que sea no la primera ni la última de que nos comparta usted toda su experiencia. Y como reconocimiento para esta ocasión, por parte de nuestro rector y toda la comunidad de San Antonio, le entregamos un pequeño reconocimiento con todo el cariño.
Y la iluminación. Y la iluminación de la que hablaba. Pero usted tiene una velota muy grande, ¿verdad? Por eso es la responsabilidad más. Porque si no ilumina uno lo que tiene que iluminar, pues es responsabilidad. Nosotros estamos seguros de que usted ha iluminado mucho y muy fuerte a lo largo de su vida. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias. ¿Quieren despedirnos? Ustedes pídanme. Pues les damos las gracias a quienes estuvieron aquí presencialmente y también virtualmente. Esperamos mañana contar con su asistencia y pues que sea de mucho provecho la plática. Gracias, buenas noches.